25 años, sin miedo y con una verdad devastadora, enfrenta al jefe millonario que nunca imaginaste. La noche había caído sobre la ciudad con un manto de misterio y tensión. Las luces titilantes de los edificios se reflejaban en las caras de los habitantes, que caminaban ajenos a la sombra que acechaba cerca. Un susurro corría por las calles, la leyenda del millonario Francisco de León, un hombre que había amasado una fortuna obscena y que, se decía, había hecho un pacto oscuro. Sus ojos parecían brillar con una malicia casi palpable, como si cada centavo hubiera sido adquirido a expensas de la vida de alguien más. Pero eso no era todo. Una noche, una joven llamada Valentina se atrevió a acercarse a su lujosa mansión. Entre los murmullos de su corazón, sentía que estaba a punto de descubrir más de lo que su alma podía soportar. Las puertas de hierro de la mansión chirriaron, como si protestaran al abrirse. Allí, los murales parecían contar historias de traición y dolor, de secretos enterrados en un pasado que se negaban a ser olvidados. Valentina subió las escaleras de mármol, tan frías como el sudor que corría por su espalda. ¿Qué la había llevado hasta allí? El deseo de acertijos resueltos, de enfrentar el oscuro abismo que era la vida de León. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de la sala principal. Una figura se proyectó contra la luz, su rostro pálido como papel, los ojos desorbitados. Y en ese instante, el terreno se sacudió bajo sus pies. Algo grande estaba a punto de suceder. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, no olvides darle al botón de me gusta. Realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. Las luces de la mansión temblaban y el aire se llenó de un inquietante silencio. Valentina sintió como una mano fría se posaba en su hombro, y su corazón se detuvo un segundo. Su mente corría, buscando respuestas entre las sombras. ¿Quién gritó? ¿Qué secreto aterrador guardaba el león? La urgencia creció, como una emergencia que no puede esperar. La verdad estaba al alcance, pero el precio podría ser su propia vida. Valentina descubriría el oscuro secreto detrás de la fortuna del millonario, o sería solo otra víctima más de su escala de poder. El corazón de Valentina latía con fuerza, como un tambor ensordecedor que marcaba el ritmo del pánico que la envolvía. La mano fría en su hombro la sacó de su parálisis. 3 ojos aterrados la miraban, reflejando el mismo horror que ella sentía. Era un sirviente, con sudor en la frente y el rostro desencajado. «Tenemos que irnos, ahora», exclamó, su voz temblando. «¿Qué está pasando?», preguntó Valentina, tratando de mantener la calma. Pero el hombre no respondió, en cambio, dio la vuelta rápidamente y comenzó a correr hacia la salida, dejando a Valentina de pie, congelada en la entrada de la sala principal. El aire se llenaba de susurros y gritos lejanos, pero todo parecía provenir de un lugar que ya no podía ver. Sin pensarlo más, se lanzó tras el sirviente, sus pasos resonando en el mármol frío mientras sus nervios alcanzaban un punto crítico. Al girar la esquina, el pasillo se tornó oscuro y opresivo. Las paredes, decoradas con retratos de antiguos antepasados de León, parecían observarla con ojos condenatorios. ¿Cuántos traumas había acumulado esa mansión a lo largo de los años? El sirviente se detuvo abruptamente, y Valentina se estrelló contra su espalda, dando un paso atrás por el golpe. «Cálmate. Solo, escucha», dijo él, todavía temblando. «No estamos solos aquí». Un estruendo retumbó desde la planta superior, y Valentina sintió como una corriente de terror helado le recorría la columna vertebral. «Hay algo mal aquí». Ella sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando, pero el instinto de supervivencia la instó a huir. «No podemos irnos en este momento», susurró el sirviente. «Si de León nos atrapa, no solo perderemos nuestras vidas, también todo lo que hemos querido proteger». Sus palabras, cargadas de desesperación, hicieron eco en el alma rebelde de Valentina. Su mente corría a toda velocidad, enfrentando una verdad aterradora: lo que de León poseía no era solo riqueza, sino poder ancestral y secreto. «¿De qué hablas? ¿Qué estás tratando de decirme?», exigió, sintiéndose atraída por el abismo que representaba el millonario. El sirviente tomó un respiro profundo. «La leyenda no es solo un cuento. Se dice que su fortuna necesita sacrificios, y esta noche se ofrendará a alguien importante». Valentina sintió que la sala se oscurecía.
No era solo oro lo que el león había acumulado, había cosechado vidas y almas. Tenía que hacer algo, pero el miedo la mantenía atrapada. Mientras discutían, un grito ahogado resonó en el aire, una respuesta a su impotencia. Entonces, un sonido de pasos pesados interrumpió el tenso momento, acercándose rápidamente. Rápido, por aquí, instó el sirviente, llevándola a un pequeño cuarto escondido detrás de una puerta camuflada. Valentina se deslizó en el espacio apenas iluminado. La puerta se cerró detrás de ellos, y la oscuridad se apoderó del lugar. Las manos de Valentina temblaban mientras intentaba asimilar la magnitud de la situación. ¿Quién sería el sacrificio? ¿Podrían escapar de este monstruo de poder? Su respiración se entrecortaba, y el silencio envolvente pronto fue interrumpido por susurros provenientes de la puerta. Allí están, murmuró una voz grave, tan familiar y amenazante. Valentina se quedó sin aliento. Era la voz de Francisco de León. El juego estaba a punto de comenzar. Podría realmente enfrentarse a él y descubrir la verdad, o terminaría atrapada en sus redes oscuras. La tensión subió, como un volcán a punto de erupcionar. Valentina sintió que el tiempo se detenía, y supo que su decisión definiría no solo su destino, sino también el de muchos otros. Cuando la puerta se abrió de golpe, la luz cegadora casi la hizo caer hacia atrás. ¿Sería este el final o un nuevo comienzo? Una sombra oscura se abalanzó sobre ella, y la vida de Valentina se tambaleaba en el filo de la navaja. ¿Tendría el valor de desentrañar el secreto más oscuro de León, o se convertiría en su próxima víctima? El grito desgarrador provenía de la planta superior, como un eco de advertencia que resonaba en cada rincón de la mansión. Valentina se sobresaltó, pero no tenía tiempo para pensar. El sirviente, con la respiración entrecortada, la empujó hacia un rincón oscuro del pequeño cuarto donde se habían refugiado. Silencio, ordenó, su voz era una mezcla de alerta y temor. Valentina sintiendo su corazón retumbar en su pecho como un soldado anticipando la batalla. Era un instante en que el aire se hizo pesado, casi palpable. La luz que se filtraba por la rendija de la puerta proyectaba sombras alargadas que danzaban como espectros. Las palabras del sirviente se repetían en su mente: sacrificios. Esa simple palabra tomó un nuevo matiz, se convertía en un monstruo que amenazaba con devorarla. Debía encontrar la manera de escapar, no podía ser parte de ese macabro juego que había comenzado. De pronto, los pasos se acercaron a la puerta. Valentina contuvo la respiración, su pecho se apretó. El sonido era inconfundible, alguien se acercaba, y el sirviente le indicó con un gesto que se mantuviera en silencio. En el rincón oscuro, las sombras las cubrían, pero sentía que la luz reveladora también podría arruinarlo todo. Una voz profunda y autoritaria, inconfundible, atravesó la espesura del aire. Halladlos. Sabemos que están aquí. La tensión era tal que Valentina sintió que el mundo giraba bajo sus pies. ¿Quería el millonario algo más que su vida? Estaba buscando demostrar su poder, su control. El sirviente murmuró: debemos salir de aquí, y rápido su voz se tambaleó entre el miedo y la urgencia. Con una mirada, ella supo lo que debía hacer. Debía moverse antes de que el león encontrara cualquier pista. Mientras el sirviente buscaba una salida, Valentina observó los retratos de los ancestros en el pasillo. Sus ojos parecían seguirla, compartiendo el mismo horror que ella sentía. Fue entonces cuando notó algo que la hizo estremecerse, un retrato en particular, el de un hombre con la mirada intensa y triste, al igual que de León. Podría ser su antepasado. ¿Qué tipo de legado había dejado ese hombre para su descendencia? La puerta se sacudió y Valentina sintió que el pánico subía como una ola. Apresúrate. La voz del sirviente interrumpió sus pensamientos, llevándola de vuelta a la realidad. Abrieron una pequeña puerta trasera y se encontraron en un oscuro pasillo de servicio. Los ecos de las voces y pasos resonaban más cerca. Avanzaron cautelosamente, cada sombra parecía querer atraparlos. Mientras se movían, Valentina sintió el peso de las decisiones pasadas sobre sus hombros. ¿De qué serviría escapar si no podía revelar la verdad sobre el león? Tenía que arriesgarse. Un grito desgarrador, más cercano esta vez, le heló la sangre. No puedo seguir así, se escuchó detrás de ellos, una súplica que resonó con desesperación. La vida de alguien dependía de su próximo movimiento. El sirviente se detuvo, sus ojos aterrados mostraron que no podían ignorar esa llamada. Debemos ayudarlo, insistió Valentina, sintiendo el tirón de la lealtad. Pero el sirviente sacudió la cabeza. Si nos atrapan, nadie podrá salvarlo. En ese momento, un destello de luz se coló en el pasillo, seguido por la sombra inconfundible de León. Él estaba cerca, más cerca de lo que quisieran. La adrenalina invadió a Valentina, y una idea arriesgada se materializó en su mente.
Si prestaban atención al sacrificio que él buscaba, quizás pudieran jugar sus cartas de una forma completamente diferente. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina miró a su compañero y le dijo, vamos a enfrentar a De León. Es la única manera de detenerlo. El sirviente la miró, cuestionando su cordura, pero en sus ojos también había un destello de esperanza. Mientras se encaminaban hacia la fuente del terror, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué pasaría si descubrieran el secreto del sacrificio? La batalla estaba a punto de comenzar, y Valentina estaba decidida a enfrentar a aquel que había tejido una red de oscuridad a su alrededor. Pero en el fondo, una voz susurraba, aunque lucharan, podrían vencer a un hombre que juega con la vida como su juego de poder. Cuando se asomaron a la siguiente habitación, una escena inimaginable se desveló ante ellos. ¿Sería realmente este el instante en que la verdad saldría a la luz, o caerían en la trampa mortal de Francisco de León? El aire en la habitación era denso y sofocante. Valentina y el sirviente se detuvieron en seco al cruzar el umbral. Delante de ellos, el gran salón se exhibía como un escenario del horror. En el centro, claros signos de un ritual se alzaban, velas encendidas formando un círculo, manchas de sangre oscura en el piso y un altar improvisado adornado con objetos que parecían recuerdos olvidados. Valentina sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué demonios está pasando aquí?, susurró, su voz temblorosa apenas se mantenía en un hilo. El sirviente, acurrucado contra la pared, trató de ocultar su propio miedo. Una sombra oscura se movió en la esquina del salón. El corazón de Valentina se detuvo. Francisco de León, vestido de manera imponente, se acercaba lentamente, con una sonrisa siniestra en su rostro. Welcome a la continuación de la tradición familiar. Hoy, mis queridos invitados, vamos a celebrar algo muy especial. Su voz resonaba como un eco en sus mentes, llenando el espacio con una frialdad inquietante. La urgencia de huir se intensificaba, pero Valentina se sintió atraída hacia la escena. Era imposible no sentir el horror y la fascinación que cada rito evocaba. Sacrificios, repitió en un murmullo casi inaudible, los fragmentos de su conocimiento sobre las leyendas familiares girando como un torbellino. De León alzó la mano, gesticulando hacia el altar. Hoy, la vida de un alma inocente se interpondrá en la luz del legado, dijo, su tono profundo como un trueno. Valentina sintió escalofríos recorrer su espalda. ¿Qué tienes planeado?, interrogó, sin poder contenerse. Él se rió, una risa alada que reverberó entre las paredes. Tu llegada fue inesperada, Valentina. Pero todo estaba escrito, y tú eres parte de este juego. Avanzó un paso más, el brillo en sus ojos revelaba la locura que se albergaba en su interior. Te ofrezco una lección, mírate como la heroína que luchará, o como un sacrificio que engrosará mi poder. El sirviente se movió, consciente de que el tiempo se estaba agotando. Se acercó a Valentina y le susurró, no caigas en su trampa, debe haber una manera de detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero Valentina, atrapada entre el horror y un impulso casi instintivo de enfrentarse a De León, sentía que cada palabra del sirviente la alejaba de lo que podía ser su única oportunidad de aprender la verdad. La tensión crecía. Un grito desgarrador resonó nuevamente, ahora provenía de un pequeño cuarto al fondo, donde una figura se recortaba contra la luz tenue. Valentina sintió que ese grito era la chispa que encendería su determinación. Debemos ayudar a quien sea, gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Pero De León soltó una carcajada burlona. Oh, Valentina. No puedes salvar a quien ya ha sido marcado por el destino. Avanzó hacia ella, sus ojos centelleando con un brillo salvaje. La habitación parecía girar, y el tiempo se estiraba. Ella debía actuar. Valentina tomó la mano del sirviente, y juntos avanzaron con determinación. Sabían que el peligro era inminente, pero si algo los unía en ese instante era la voluntad de enfrentarse al horror en lugar de huir de él. Si vamos a hacer esto, serán mis términos, dijo Valentina, su voz firme como el acero. Con un movimiento audaz, se abalanzaron hacia el altar, impulsados por una mezcla de coraje y desespero. El aire pareció quedar en suspenso. Al tocar la superficie fría, una serie de visiones comenzaron a aflorar en su mente. Vieron historias de generaciones pasadas, sacrificios, traiciones, secretos que habían permanecido ocultos durante años. ¿Qué es esto?, murmuró el sirviente, asustado y fascinado al mismo tiempo. Valentina, atrapada entre visiones de traición y redención, entendió que el poder de León no era solo físico, era una cadena de secretos que había encadenado a su familia a un ciclo interminable. Debemos romperlo, afirmó, su mirada decidida, debemos revelar la verdad. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación, y un grito desgarrador resonó en el aire.
La figura atada al destino se revelaba, y Valentina se dio cuenta de que la batalla ya no era solo contra el león, sino contra los fantasmas del pasado que exigían respuestas. Mientras la luz se desvanecía y el eco de aquel grito llenaba sus oídos, una verdad inquietante se revelaba ante ellos. Estaban realmente preparados para desatar la tormenta que traería consigo. El ciclo del sacrificio estaba a punto de romperse, pero ¿a qué costo podrían vencer la oscuridad que pesaba sobre sus almas? Las visiones se desvanecieron tan rápido como habían llegado, pero el eco del grito seguía resonando en la mente de Valentina. Era un llamado desgarrador, un lamento que desnudaba el alma. El pequeño cuarto al fondo del salón, donde parecía provenir el grito, se convirtió en un punto focal de su angustia. ¿Quién está allí?, preguntó ella, su voz resonando en el silencio tenso que rodeaba de León. Francisco la miraba con una mezcla de diversión y desdén, como si disfrutara del espectáculo que se desarrollaba ante él. Eso, querida Valentina, es parte de la tradición de la historia que llevas dentro, respondió él, su voz como un veneno suave. Pero apúrate, ya no tenemos tiempo. El ritual se debe completar antes de la luna llena. El sirviente miró a Valentina, su rostro marcado por la preocupación. No podemos dejar que lleve a cabo esto. No sabemos a quién o qué está sacrificando. Valentina sintió que la fuerza de su determinación se tambaleaba, pero se aferraba a ella con fuerza, luchando contra el miedo que amenazaba con consumirla. La figura en el cuarto parecía moverse, apenas visible, pero Valentina podía sentir su desesperación. Era un impulso casi instintivo, necesitaba saber. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el pequeño cuarto, el corazón palpitante en su pecho. Cada paso resonaba en el suelo de piedra fría, como un tambor que marcaba el compás de su valentía. Abrió la puerta con un empujón decidido. El interior era oscuro, pero Valentina pudo distinguir la forma atada a una silla, temblando y acrisolada por la penumbra. Era una niña, no mayor de 10 años, su rostro pálido y su mirada llena de terror. Valentina, exclamó la pequeña, sus ojos anegados en lágrimas. ¿Ayúdame? No quiero morir. El grito de la niña parecía desgarrar el velo del horror que se había tejido a su alrededor. Valentina se lanzó hacia ella, pero antes de que pudiera desatar las cuerdas, sintió un frío helado recorrer su espina dorsal. La puerta se cerró de golpe, dejando a Valentina atrapada en la oscuridad con la niña. No, gritó, intentando empujarla, pero estaba sellada por una extraña fuerza. Desde el otro lado, la risa burlona de León resonó. Es demasiado tarde, Valentina, has cometido un error irreversible. Nadie puede escapar de esto. La voz del hombre se convirtió en un murmullo, un susurro venenoso que se encarnaba en las paredes, atrapando sus pensamientos. El tiempo se volvió un enemigo, cada segundo era un recordatorio del inminente sacrificio. La presión sobre su pecho creció y dio paso a una mezcla de miedo y rabia. No puedo dejar que esto suceda, pensó, rodeando con su mirada desesperada cada rincón del cuarto. Valentina, ¿qué haremos?, preguntó la niña, su voz temblorosa. Valentina respiró hondo y decidió, en ese momento, que no permitiría que la historia de su familia se siguiera repitiendo. La verdad estaba al alcance de su mano, y esa verdad debía salir a la luz. Voy a salvarte, le prometió, llenándose de una fuerza renovada. Comenzó a buscar algo, lo que fuera, que pudiera ayudarla a liberar a la niña. Las sombras seguían danzando a su alrededor, como si quisieran ahogarla en su oscuridad. Sin embargo, una idea espinó en su mente. La mesa del altar, sin pensar, giró hacia la pared, encontrando un camino que parecía más obstáculo que salida. Convencida de que el león no esperaría ahí, buscó aceleradamente, escuchando los ecos de la risa distante que fustigaba su determinación. Mientras tanto, el sirviente, aún atrapado en la pelea con la bruma que el león había arrojado sobre el salón, empezó a luchar contra la oscuridad creada por su maestro. Con un alarido, logró romper el yugo que lo mantenía paralelo a la sombra, desperezándose en un intento por llegar hasta Valentina. Las horas parecían fusionarse en un instante desgarrador, y no había tiempo que perder. Necesitaba encontrar la forma de liberar no solo a la niña, sino también a su propia familia de las cadenas malditas que el león y su linaje habían impuesto sobre ellos. Con la mirada fija en la habitación del altar, Valentina se dio cuenta de que podía estar a un paso de abrir la verdad de su horrorosa herencia. Pero, con cada descubrimiento, emergía solo más preguntas y, la incertidumbre la abrazaba, agazapándose en las sombras. Todo se desatará pronto, murmuró el sirviente, mientras se acercaba. Esta no es solo una batalla física, también es un duelo de voluntades. Y lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. Valentina sabía que el momento de la verdad se acercaba, pero realmente estaba lista para afrontar lo que la oscuridad escondía. ¿Qué secretos y traiciones aún estaban por revelarse? Con cada paso,
la línea entre el sacrificio y la salvación se desdibujaba, y la vida de todos los involucrados pendía de un hilo en la balanza. El aire en la habitación se volvió denso, atrapando a Valentina en una maraña de pensamientos oscuros. La niña, con el temor brillando en sus ojos, parecía una pequeña bestia herida en una trampa, y Valentina no podía dejar que eso sucediera. La bruma de la amenaza de León se posaba casi tangible a su alrededor, como si la casa tuviera vida propia, alimentándose de su miedo. ¿Dónde está la mesa? Vamos, Valentina. No hay tiempo, murmuró la niña. Su voz era un eco de desesperación, y con ese llamado, la aurora de una idea se encendió en Valentina. El altar era un lugar de poder, un nexo entre lo físico y lo espiritual. Quizás allí podría encontrar lo que necesitaba para liberar no solo a la niña, sino a su propia alma de los terrores del pasado. Con cada movimiento, la niña vibraba nerviosa, su cuerpo un reflejo del horror que enfrentaban. Si no me sacas de aquí, nunca podrás salir tú tampoco, advirtió, esperando en sus palabras que el sentido de urgencia despertara en Valentina el impulso inmediato de actuar. Cállate, gritó Valentina, y en el instante, se sintió culpable al ver cómo la pequeña se encogía, pero el pánico era un fuego que se extendía. Tenía que pensar con claridad. La mesa del altar debería estar en el salón grande o había un segundo cuarto más allá de la oscuridad. Cada segundo no era solo una cuenta atrás, era una condena. De repente, un crujido resonó por el cuarto, seguido de un sonido sibilante, era de León. Ah, Valentina, siempre tan desesperada. Esto es solo el comienzo. Sus palabras perdieron su forma de voz y se convirtieron en un eco grotesco que resonó en el fondo sellado de la habitación. La oscuridad se espolvoreó como un manto, desgarrando la poca luz que lograba filtrarse. Quiso gritarle, mencionarle su odio profundo hacia él, pero en vez de eso, sintió el talón de la desesperación acercarse más que nunca. Con un movimiento decidido, se lanzó hacia la pared, corriendo sus manos al lavabo en busca de algo, cualquier cosa que le permitiera abrir la puerta o hacer que la fuerza que la mantenía cautiva se desvaneciera. El sirviente irrumpió entonces en la habitación tras de ella, jadeando. Valentina, escucha. No podemos luchar contra el león directamente. Necesitamos su poder, no su furia, decía con insistencia. Su rostro mostraba la angustia de un hombre que sabe que el tiempo se está acabando. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? La frustración brotaba en su voz, y sintió que el vacío la absorbía, chillando por ayuda. La niña la miró con ojos implorantes, como si le estuviera recordando el precio que tendría que pagar si fallaba. No hay otro camino. Necesitamos completar el ritual, pero tienes que estar dispuesta a sacrificar algo por esa verdad, indicó el sirviente, sus ojos oscuros brillando en la penumbra. Si no lo haces tú, será alguien más quien pague el precio, tal vez incluso tú. La decisión apresuró su corazón, la verdad de su familia se desbordaba en su mente. Todo lo que había luchado por ocultar, todos los secretos que la habían perseguido, estaban al borde de revelarse. El eco del ritual se intensificaba, un llamado antiguo que resonaba bajo sus pies. No. No puedo. Le gritó al sirviente. Pero al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que no solo estaba hablando de un sacrificio físico. Era una lección entre enfrentar lo que temía y dejar que otros sufrieran en su lugar. En ese momento crítico, un estruendo rompió el silencio, resonó una explosión de luz que iluminó el cuarto. Valentina sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, mientras la puerta empujó hacia atrás. ¿Es ahora o nunca, Valentina?, gritó el sirviente, mientras el aire se tornaba eléctrico, cargado con una energía que la envolvía. El grito de la niña la sacudió, llenando el espacio con el eco de su angustia. Valentina miró a la pequeña, luego al sirviente, y finalmente el corazón palpitante se detuvo ante la pregunta. Estaba dispuesta realmente a abrir la puerta a esa verdad deplorable y sacudir los cimientos de la oscuridad que había gobernado su vida. La puerta chisporroteó mientras una rendija de luz se abría, una grieta en la realidad que parecía prometer respuestas. Pero también advertencias. Un último vistazo hacia la niña, un eco de su propio dolor reflejado en su mirada inocente y perdida. ¿Qué desataría la verdad? ¿Podría soportar ser quien marcara la diferencia? Todas las respuestas estaban tras aquella puerta, y a cada instante, el tiempo gritaba que debían decidir. Vamos, Valentina, imploró el sirviente, mientras el aire comenzaba a rasgarse por el creciente poder del ritual. Mientras ella tomaba una respiración profunda, la vorágine del desastre y la esperanza danzaban alrededor de su decisión. Solo un paso ahora podía llevarla a la salvación o a la ruina. Una sombra se deslizó detrás de ella. ¿Sería el león quien había pasado al ataque o algo más oscuro? La incertidumbre la envolvió, y al abrir la puerta, la pregunta resonó en su mente. Era esta la decisión que podría cambiarlo todo.
La luz de la rendija se expandió, iluminando las sombras que danzaban en el cuarto. Valentina sintió una ola de frío recorrer su piel, y el eco de la voz del sirviente reverberó en su mente. En ese instante, la puerta se abrió de par en par, revelando un salón que parecía estar atrapado en un tiempo perdido. El ambiente estaba cargado de un roble oscuro, que en otro tiempo habría sido imponente. En el centro, la mesa del altar se erguía, revestida con velas y símbolos antiguos, su superficie brillando de forma inquietante en contraste con la penumbra. Era como si la mesa misma estuviera esperando, ansiosa por ser utilizada nuevamente. Valentina dio un paso adelante, sintiendo como su corazón latía más rápido ante la promesa de lo desconocido. Hazlo, enciende las velas, urgió el sirviente, sus ojos fijos en la mesa. Ellas son la clave. Pero Valentina dudó. ¿Y si lo que invocamos no es algo que podamos controlar? ¿Y si buscamos una verdad que nos destruirá? Aquel dilema giraba en su mente, la voz de la razón chocando contra el mandato de la acción. La niña, aún estancada entre el miedo y la desesperación, murmuró, si no haces nada, yo también estaré atrapada aquí para siempre. El aire se volvió pesado, y en su pecho sintió un nudo que casi la sofocaba. Tenía que elegir, y la opción de la inacción no era una opción. Luchaba contra sus propios fantasmas mientras se acercaba a la mesa. La bruma se espesó, y un susurro se deslizó por su oído. Era el león, burlándose de su vacilación, como un depredador a la espera, con manos temblorosas. Valentina encendió la primera vela. La llama titiló, y con cada rostro que iluminaba, una visión inconfundible brotaba en su mente, visiones de su familia, de secretos enterrados, de traiciones que nunca imaginó posibles. Necesitaba esa verdad, aunque doliera. La mesa vibraba, como si respondiera a su llamado. Esto es solo el primer paso, dijo el sirviente, su voz un susurro envolvente. Ahora, di las palabras que invocan el poder. Valentina sintió una oleada de energía recorrerla, como si el mismo aire se tornara espeso, preparado para recibir su invocación. Conecta todos los hilos rotos de mi alma. Abre lo que ha estado olvidado, comenzó a recitar, sintiendo como su vulnerabilidad se convertía en fuerza. Las velas chisporrotearon, y un viento sobrenatural pareció surgir, arrastrando las sombras en la habitación. La niña tembló detrás de ella, y en un giro repentino, los símbolos en la mesa comenzaron a brillar intensamente. Ahora, gritó el sirviente, su rostro iluminado por el resplandor. Termina el ritual. Valentina, sintiendo que estaba al borde del precipicio, gritó las últimas palabras, cada sílaba pareciendo resonar en la estructura misma de la habitación. Un grito desgarrador retumbó, no solo en sus oídos, sino que resonó en los cimientos del hogar. La luz estalló con una fuerza abrumadora, empujando a Valentina hacia atrás. Todo se volvió confuso, entre destellos y gritos. La verdad estaba al borde de revelarse, pero el precio a pagar era incierto. Mientras su mente se oscurecía y la luz se desvanecía, Valentina se aferró a la imagen de la niña. Ella era el faro en medio de la tormenta. Pero justo en ese momento culminante, un eco de risa burlona reverberó a su alrededor. Era de León, su presencia oscura palpablemente cercana. ¿Crees que puedes escapar de mí? Esto apenas comienza. La última imagen que vio antes de la oscuridad fue una sombra envolvente y aterradora. Cuando finalmente la luz comenzó a disiparse, Valentina sintió que las ataduras que la mantenían prisionera se aflojaban e hizo un último esfuerzo por retener a la niña, pero, ¿sería suficiente? Podría enfrentarse a los terrores que vendrían, o había desatado algo que no podría controlar, y en la penumbra que la rodeaba, una pregunta latente resonó: ¿quién sería la verdadera víctima de toda esta verdad? La oscuridad se desvaneció lentamente, y Valentina sintió como su cuerpo se pesaba en un limbo de confusión y miedo. Las sombras comenzaron a tomar forma, susurrando secretos olvidados que habían estado atrapados en la penumbra durante demasiado tiempo. El aire ahora era denso, casi palpable, cargado de la electricidad de lo que estaba por venir. ¿Dónde estoy?, murmuró Valentina, su voz temblando y perdida entre ecos. A su alrededor, los colores vibrantes de la luz comienzan a brotar como si la habitación estuviera despertando de un largo sueño. La mesa del altar, aún cubierta de velas, parecía brillar con un resplandor insignificante, como si exigiera ser el centro de atención nuevamente. Frente a ella, la niña permanecía inmóvil, su rostro una máscara de desesperación e inocencia. Tienes que hacer algo, Valentina, le suplicó. Él volverá. No puedes dejar que el león te atrape también. El corazón de Valentina se aceleró al recordar la risa burlona que había resonado en sus oídos. Era un sonido que disfrutaba del miedo ajeno, que se alimentaba de la oscuridad. No sé si tengo el poder para enfrentar a alguien como él, admitió Valentina, sintiendo su valentía tambalear. Pero te necesita. La verdad está a sus pies,
esperando. Tú tienes esa conexión, tú eres parte de esto, dijo la niña, con ojos suplicantes. Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna al conectar de nuevo con la realidad de su situación. La verdad, la sombra de su propia historia, era un rompecabezas que ella debía resolver. Mientras su mente se debatía entre el temor y la determinación, el sirviente dejó de observarla y se dirigió a la mesa, sus movimientos firmes como de un hombre que carga un fardo familiar. Es hora de que enfrentes lo que has desatado, dijo, improvisando una atmósfera de solemnidad que dejó escapar el nudo que se había formado en el estómago de Valentina. Se acercó a la mesa, la luz de las velas iluminando su rostro decidido. Dime lo que debo hacer, le exigió, sintiendo que la incertidumbre de su corazón se tornaba en determinación. Invoca de nuevo el poder, le ordenó el sirviente sin titubear. Pero esta vez, usa las palabras que sabes. No solo busca la verdad por la niña, tu familia, sino por ti misma. Este es un viaje personal que no puedes eludir. Los mapas de su infancia comenzaron a recrearse en su mente, recuerdos de momentos en que las risas eran eco lejanos, ahogados por secretos. Conoce tus raíces, Valentina, susurró el sirviente mientras ella cerraba los ojos y tomaba una respiración profunda. El aire volvió a cargarse de energía. En su interior, sintió una resistencia que empezaba a quebrarse, como una cáscara que se rompe para dejar al descubierto el verdadero ser. Voy a hacerlo, dijo, porque no puedo permitir que el león vuelva a su vida. Sintiendo la conexión con su pasado, Valentina comenzó a recitar las palabras antiguas que había aprendido una vez. Las velas comenzaron a arder más intensamente, el aire danzando alrededor de ella como si el mismo espacio respondiera a su llamado. La habitación vibraba y las sombras a su alrededor se convirtieron en figuras que parecían querer gritar, pero se contuvieron, como si temieran la verdad. Un rayo de luz surgió de la mesa e iluminó la habitación en un destello explosivo, y Valentina sintió como su corazón palpitaba. El eco de risas retumbó a su alrededor, pero esta vez no eran burlonas, eran familiares, conocidas, como un canto desde el fondo de su ser. Cuando la luz finalmente se apaciguó, una figura se delineó entre la claridad. Valentina contuvo el aliento. La imagen comenzó a estabilizarse, volviéndose más nítida. Era alguien que conocía. Alguien que no había visto en años. Valentina, dijo la figura, su voz familiar. El pasado siempre encuentra la manera de volver. Prepárate. El entorno se tornó oscuro nuevamente, y la risa burlona resonó, esta vez más aterradora que antes. Preparada para las sorpresas que vendrán. Solo es el comienzo. Valentina sintió un escalofrío helado. Recorrer su espalda y se dio cuenta de que la realidad apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué secretos traía consigo la figura y qué papel tenía ya en este juego? Una nueva pregunta se instaló en su mente, ¿sería capaz de enfrentarse a las verdades que aún no conocía, o estaba condenada a ser solo un peón en un tablero donde las reglas las dictaban otros? Valentina se encontró atrapada en una neblina de recuerdos ensombrecidos. La figura que había emergido de la luz comenzó a adquirir nitidez, y a medida que el rostro se revelaba, su corazón se disparó de sorpresa y miedo. Era su madre, la mujer que había estado perdida en el misterio de la vida y la muerte, el engranaje que había movido sus raíces. ¿Mamá? La pregunta salió de sus labios con la fragilidad de un susurro. La mujer sonrió, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda. Valentina, no hay tiempo. Debes recordar quién eres y de dónde vienes. La conexión va más allá de lo que imaginas. Tu familia ha estado siendo vigilada, y de León ha hecho de la traición un arte. Solo tú puedes detenerlo. Mientras su madre hablaba, las sombras parecieron solidificarse y moverse, formando un círculo a su alrededor. Valentina sintió que la energía de su madre la envolvía, dándole fuerzas. Pero el eco de la risa burlona aún resonaba en su mente, un recordatorio constante de que el peligro acechaba. No estoy lista para esto, balbuceó Valentina, sintiendo como si la presión del mundo cayera sobre sus hombros. ¿Por qué no regresaste antes? Necesitaba tu guía. Las decisiones que tomaste te llevaron aquí. Solo tú puedes deshacer el daño y romper el ciclo. Escucha a la niña, sigue el camino que se te ha señalado, le urgió su madre, mientras el espacio a su alrededor vibraba con energía brujeril. Las luces de las velas comenzaron a parpadear, creando un ritmo frenético en el ambiente. Valentina sintió que las sombras a su alrededor se volvían más inquietantes, como si cada gesto de su memoria desencadenara un temor latente. La niña que había estado en la habitación, la conexión con su madre, todo eso la ubicaba en un laberinto entre la esperanza y el terror. De repente, la figura de su madre se desvaneció en un susurro de cenizas que volaron hacia la luz del altar. Recuerda, Valentina, los secretos son poderosos, pero también explosivos.
No puedes empujarlos hacia abajo sin consecuencias. Valentina se dio cuenta de que las manos le temblaban, y el sudor empezaba a resbalarle por la frente. No, gritó, buscando que su madre regresara. Pero la habitación estaba oscura y vacía ahora, solo quedaba la risa burlona, flotando en chispas de incertidumbre. Desesperada, se volvió hacia el sirviente. Dime qué hacer. ¿Cómo puedo enfrentar a el león? Él le miró con ojos llenos de sabiduría y pena. La verdad poderosa es también un arma. Primero, debes recuperar lo que se perdió. Solo luego podrás luchar. Busca en tu corazón las respuestas que están ahí, bloqueadas por el miedo. No hay otro camino. La realidad comenzó a girar, y Valentina se sintió atrapada en un torbellino de decisiones. Lo que había sido un sueño se tornaba en un horror tangible que la perseguía. Los ecos de su madre aún resonaban. Tus elecciones determinarán nuestro destino decidida. Valentina cerró los ojos nuevamente, esta vez no como una niña asustada, sino como una guerrera dispuesta a enfrentar la verdad. Sentía un pulso en su interior, como si las raíces de su familia comenzaran a florecer de nuevo. Necesitaba recordar. Necesitaba recordar cada palabra, cada susurro de su madre, pero justo cuando se concentraba para invocar ese recuerdo perdido, el espacio a su alrededor se estremeció bruscamente. Un nuevo eco resonó, más fuerte que el anterior. La risa de León se convirtió en un grito desgarrador, un aviso de que él estaba ahí, muy cerca y que no se detendría ante nada para obtener lo que quería. Valentina, su voz sonó como una tormenta. Sabes que no podrás escapar de mí. ¿Realmente crees que podrás enfrentarte a tu propio legado? La habitación tembló a su alrededor, y el eco de su nombre sonaba ominoso. Valentina sintió un nudo en el estómago y una ola de determinación la invadió. Sí, lo haré, respondió con firmeza, como si algo en su interior se hubiera encendido, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, las sombras comenzaron a cerrarse. La figura de su madre había desaparecido, y el regreso de León se hacía inminente. El tiempo se agota, Valentina. Haz tu elección. Su mundo se desmoronaba antes de sus ojos, y la pregunta que le quedó resonando era, ¿qué se llevaría de ella y de su historia cuando todo estuviera dicho, y qué consecuencias habría de enfrentar por su decisión? La oscuridad se apoderó del espacio, y en el silencio, Valentina comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Valentina se encontraba en un laberinto de sombras y ecos, atrapada entre el pasado y el presente. La risa de León resonaba en su mente, y el miedo se entrelazaba con la determinación. No podía permitir que su historia, la de su familia, quedara marcada por el sacrificio y la traición. Tenía que enfrentarse a la oscuridad que había estado acechando durante generaciones. Con cada latido de su corazón, la luz parpadeante de las velas le recordaba su propósito. Cerró los ojos y respiró hondo, buscando en su interior el coraje que sabía que necesitaba. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer? Recordó las palabras de su madre: los secretos son poderosos, pero también explosivos. Valentina sabía que al abrir la puerta a la verdad, su vida nunca sería la misma. Valentina, gritó el sirviente, sacándola de su trance. No hay tiempo. De León viene. Sin dudarlo, ella se acercó a la mesa del altar, ansiosa por recuperar su fuerza. Al encender cada vela, recitó las palabras antiguas que la conectaban con sus ancestros. Sus manos temblaban de emoción y miedo, pero cada palabra la llenaba de poder. La luz estalló a su alrededor y las sombras comenzaron a cobrar forma. Las visiones de su familia aparecieron, las risas perdidas, los secretos ocultos, la traición que había marcado su historia. Y en medio de todo, la figura de León emergió de las sombras, su sonrisa burlona haciéndola temblar. Creías que podías cambiar el destino. Este es un juego que he estado jugando por siglos. Valentina sintió que el terror la invadía, pero se aferró a la luz que había encendido. Tu juego se ha terminado, Francisco. No voy a permitir que sigas alimentando tu poder a costa de inocentes. La risa de León se convirtió en una mezcla de sorpresa y cólera. ¿Y qué harás? Te enfrentarás a mí sin saber la verdad completa. Sus ojos brillaban con una malicia desafiante. En ese instante, algo hizo clic en Valentina. La verdad que tanto había buscado no era solo sobre el sacrificio, sino sobre el poder de elegir. La elección podía liberar o condenar. Nunca más seré una víctima de tu oscuridad, exclamó Valentina, sintiendo que el poder de todas sus decisiones se acumulaba en su voz. Con un movimiento decidido, apuntó hacia él. Esta vez, yo elijo mi final. La habitación tembló y las sombras comenzaron a desvanecerse. Valentina recordó la imagen de la niña, la voz de su madre haciéndole eco en el corazón. Esa conexión ancestral la llenó de fuerza.
Estoy lista para enfrentar mi legado y romper esta cadena de dolor. Con la certeza en su espíritu, comenzó a recitar las palabras finales del hechizo que había aprendido, su voz resonando como un tambor en la penumbra. Las velas brillaron intensamente, y la energía creció a su alrededor, iluminando el oscuro salón. De León, bajo la amenaza del poder emergente, comenzó a retroceder. No puedes destruir lo que he construido, gritó, pero Valentina no dudó. La luz se intensificó a su alrededor, envolviéndolo en un resplandor ardiente. Con cada palabra que pronunciaba, el eco de su legado se fortalecía, rompiendo el ciclo de tiranía. Cuando la última palabra salió de sus labios, un estallido de energía poderosa iluminó todo el cuarto, y Valentina sintió que una ola de liberación la envolvía. La risa de León se convirtió en un grito estrepitoso, y finalmente, la oscuridad se disolvió, llevándolo consigo. Valentina cayó de rodillas, exhausta pero liberada. Las sombras se desvanecieron, y en su lugar, una luz cálida comenzó a llenar el salón. Cuando miró a su alrededor, el peso de lo que había hecho la dejó sin aliento. La niña estaba libre y a su lado, su madre, ahora una figura serena en el resplandor. «Lo lograste, Valentina», le dijo su madre, con el amor en sus ojos. «Has roto la cadena. La verdad ha encontrado su camino». «Pero, ¿qué pasará ahora?», preguntó Valentina, sintiéndose frágil ante la revelación de su poder. «Ahora puedes construir tu propio legado, uno que se construya sobre la verdad y la valentía», respondió su madre. Mientras la luz iluminaba su camino hacia la salvación, Valentina sintió la calidez del abrazo familiar, la conexión que había estado anhelando por tanto tiempo. La oscuridad había sido enfrentada y vencida, y al mirar hacia el futuro, no vio más que esperanza y la promesa de nuevas historias por contar, y así, con el corazón lleno de amor y un espíritu rejuvenecido, Valentina comenzó a caminar hacia el nuevo amanecer, sabiendo que nunca más tendría que temer lo que guardaba el pasado. Mientras la luz se disipaba y la paz llenaba el aire, una voz resonó en su mente: «Siempre elige la verdad, y tú siempre serás libre. Recuerda lo que has vivido, lo que has vencido. No olvides nunca que la verdad te hace libre. Siempre lucha por la luz, porque cada lección tuya puede cambiar el destino. Ahora tú también puedes tomar tus decisiones». Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas verdades. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo,